Mi esposa me engañaba con mi padrastro desde antes de casarnos. Al descubrirlo, sufrí la mayor traición. Contexto: yo tenía 25 años y ella 22 cuando nos conocimos. Éramos jóvenes e ingenuos, pero creíamos que nuestro amor lo podía todo. Nos enamoramos perdidamente en cuestión de meses y al año ya estábamos planeando la boda. Sus padres me recibieron como a un hijo más. Jamás imaginé la serpiente que se escondía entre ellos. La boda fue espectacular, todo salió perfecto. Iniciamos nuestra nueva vida juntos llenos de ilusiones y proyectos. Compramos una casita modesta pero acogedora y no pasó mucho hasta que los hijos llegaron. Un par de angelitos que eran nuestra mayor bendición. Todo parecía un cuento de hadas hasta que comencé a notar ciertas señales extrañas. Al principio eran cosas mínimas, las miradas indiscretas que se lanzaban ella y mi padrastro cuando creían que no los veía, los roces y abrazos casuales que duraban demasiado, la forma en que se buscaban cada vez que estaban en la misma habitación. Pero me decía que eran ideas mías, que cómo iba a desconfiar así de su propio padre. Intenté convencerme de que solo eran figuraciones producto de mis propias inseguridades. La amaba demasiado como para creer que ella pudiera engañarme, y mucho menos con un hombre al que siempre había considerado un padre para mí también. El solo pensarlo me parecía una locura, una falta de respeto inconcebible. Pero las señales fueron haciéndose cada vez más obvias conforme pasaban los meses, las llamadas furtivas a las que solo ella atendía, las salidas con amigas de las que regresaba despeinada y nerviosa, las ausencias repentinas de ambos por horas sin ninguna explicación. Un día los encontré casi infraganti en su propio cuarto. Ella se excusó diciendo que solo conversaban y que de nuevo eran ideas mías, pero la forma en que se recompuso la ropa al verme entrar, ahí supe que la peor de mis sospechas era realidad. Me negaba a creerlo aún, el simple pensamiento me enfermaba. Por años intenté autoconvencerme de que todo estaba en mi mente, hasta que ya no pude más. Contraté a un investigador privado para que lo siguiera y reuniera pruebas. Le tomó un tiempo, pero finalmente consiguió evidencias irrefutables, fotografías, vídeos, mensajes de texto explícitos, todo un expediente demoledor que demostraba que mi propia esposa me veía la cara de idiota con mi padrastro, y desde antes de casarnos. El mundo se me vino encima cuando me enfrenté a esas pruebas. La ira y el asco me invadieron hasta los huesos, al grado de que durante días no fui capaz de articular palabra. Ella juraba que solo era una confusión, que no era lo que parecía. Pero ya no había vuelta atrás, ¿la había descubierto con las manos en la masa? Estuve a punto de enloquecer. De no ser por mis hijos, habría terminado en la cárcel o quizá peor. Por ellos tuve que refrenar mis instintos más primitivos de venganza y desquite. Respiré profundo y decidí seguir los canales legales para vengarme, eso sería más doloroso y humillante para ellos. Así que reuní todas las pruebas, contraté al mejor abogado y les armaron un proceso penal por adulterio y daños morales. Un juicio que se extendió por casi 2 años, pero que al final les salió carísimo. Perdieron su casa, sus ahorros, sus pertenencias más preciadas, todo para resarcirnos el agravio. Durante ese tiempo ellos negaron todo, se hicieron los desentendidos. Seguían viéndose a escondidas, pero ya nada podía cubrir su asquerosidad. Cuando al fin se dictó sentencia, los muy cobardes ni siquiera tuvieron la decencia de reconocer su falta, de pedir perdón como era debido. Se abrazaron, lloraron por su suerte y luego huyeron como las ratas que eran. El divorcio fue un mero trámite después de eso. Lo más complicado fue dejar de odiarme por haber sido tan idiota, por haberme negado la evidencia hasta casi perder la razón. Poco a poco fui sanando al lado de mis hijos, lo único puro que me quedaba de esa pesadilla. Porque eso fue lo peor de aquella traición, que no solo me engañaron a mí, sino que me quitaron la posibilidad de ver las cosas con claridad desde el principio. La forma en la que se las ingeniaron para volverme ciego, para dominarme con mentiras y disimulos. Esos son los engaños más pérfidos de todos y por años caí redondito en su telaraña. Pero el tiempo todo lo cura, dicen. Ya han pasado 8 largos años, cada día me alejo más de esas sombras que un día creí ver. Hasta rehacer mi vida con alguien que realmente amo, a quien ya no me avergüenza poner al tanto de todo ese episodio oscuro. Los años pasaron y poco a poco fui sanando esas heridas al lado de mis hijos. Ellos eran mi verdadero motivo para salir adelante, para rehacer mi vida de las ruinas en que aquellos 2 monstruos la habían dejado. Ya no volvería a caer en sus engaños, en sus telarañas de mentiras y disimulos. Sin embargo, por más que intentaba recomponerme, la sombra de aquella traición nunca terminaba de abandonarme del todo. Las noches en vela, repasando una y otra vez los indicios que ignoré ciegamente durante años. Los «si tan solo hubiera» que me carcomían sin descanso.
El fantasma de su engaño merodeando cada rincón de esa casa que antes fue nuestro hogar. Decidí que lo mejor sería mudarme, alejarme de los lugares malditos donde su infidelidad se había consumado. Conseguí un nuevo empleo al otro lado de la ciudad y nos fuimos con lo opuesto, dejando atrás ese nido de víboras. Por fin podríamos recomenzar desde cero, sin demonios que nos persiguieran. O eso creí. Porque la verdadera pesadilla apenas estaba por comenzar. Habían pasado 5 años desde que los eché de mi vida cuando, una tarde cualquiera, el timbre de la puerta comenzó a sonar incontrolablemente. Pensé que sería un vecino o un repartidor, pero al abrirla, eran ellos. Mi esposa y mi padrastro, de pie ante mí con cínica desfachatez. Antes de que pudiera reaccionar, la muy cínica comenzó con sus disculpas baratas de siempre. Que había sido un error, un arranque de locura pasajera. Que se arrepentía de todo corazón y quería que formáramos una familia de nuevo. Pero esta vez incluía al bastardo de 4 años que traía agarrado de la manito. No pude contener la ira ni un segundo más. Todos los demonios que había logrado enterrar durante años salieron a flote como lava hirviente. Comenzaron a llover los insultos, las maldiciones, las amenazas. Por un instante estuve a nada de soltarles un par de golpes, cuando los gritos de mis hijos llamaron mi atención. Ellos no merecían presenciar ese espectáculo tan aberrante. No después de todo lo que habíamos superado juntos, de las noches en vela donde los consolaba diciéndoles que todo estaría bien. Había jurado protegerlos y alejarlos de la toxicidad de esos engendros para siempre, y ahora ellos mismos traían el veneno de vuelta a nuestras vidas. Me contuve a duras penas y los corría a empujones de mi propiedad, gritándoles que se largaran de una vez antes de que me arrepintiera. Ellos seguían implorando perdón a voz en cuello, ofreciéndome reconformar la familia como si tal cosa. Pero ya era demasiado tarde, el daño estaba más que hecho. Los insultos y amenazas continuaron hasta que al fin decidieron retirarse. Yo cerré la puerta de un portazo y corrí al baño a vomitar de la pura impresión. ¿Cómo se atrevían a presentarse así después de tantos años? ¿De dónde sacaban esa caradura para creer que los recibiría con los brazos abiertos? A veces la maldad de ciertas personas no tiene límites. Apenas me había repuesto cuando el teléfono comenzó a sonar incansablemente. Al principio pensé que eran ellos de nuevo, pero resultó ser mi propia madre. Cuando le conté lo sucedido, se limitó a regañarme por haber exagerado las cosas y les cerré la puerta en la cara. Según ella, debía pensar en mis hijos y dejar el orgullo a un lado. Me reclamó que no tenía ningún derecho a negarles a sus nietos la oportunidad de tener una familia completa, por mucho que aquella familia incluyera al fruto de la infidelidad de su propia hija. Como si yo fuera el malo de la película por proteger a mis retoños. La discusión se tornó acalorada muy pronto. Por más que le explicaba que ellos habían sido los traidores, los mentirosos, los que nos habían destrozado a todos, ella insistía en que las familias deben perdonarse. En que tarde o temprano, tendrían que rehacer sus vidas aunque fuera juntos. Me quedé estupefacto al ver la forma cínica en que mi propia madre justificaba y toleraba esa aberración. Llegué a pensar que quizá hasta ella había estado coludida en el engaño, pues nadie reaccionaría así a menos que hubiera ciertas complicidades de por medio. En fin, que la discusión se puso cada vez más tensa hasta que terminamos gritándonos y colgándonos al fin. Pero no pasaron ni 2 días antes de que aparecieran en mi casa, curiosamente acompañados de mi propio padre, quien hasta ese momento había permanecido al margen. La situación ya era insostenible. A cada día que pasaba, más familiares y amigos del montón comenzaron a tomar partido por ellos, como si fueran los verdaderos agraviados en esta historia. Incluso algunos de mis propios compañeros de trabajo recibieron mensajitos anónimos instándolos a abogar por esa pobre familia separada. Era evidente que se estaba gestando una embestida en toda regla para dejarme como el malo del cuento. Ese par de alimañas aprovecharía cualquier resquicio para tratar de colarse de vuelta en nuestras vidas. Y si no lo lograban por las buenas, comenzarían una campaña masiva de acoso y desprestigio en mi contra. No me quedaba la menor duda. Por las noches, cuando el insomnio no me dejaba en paz, fantaseaba con tomar revancha por mi propia mano. Planear un operativo clandestino para atraparlos con las manos en la masa y esta vez no dejar cabos sueltos. Hacerlos pagar con creces por cada lágrima derramada, por cada año de mi vida que me robaron con sus engaños. Pero al amanecer, la sola imagen de mis hijos hacía que esos nubarrones se disiparan. Ellos eran los únicos que importaban ahora, los únicos por los que valía la pena seguir en esta espiral de locura y desamor. No podía permitir que esa ola negra que se avecinaba los alcanzara también a ellos. Tenía que protegerlos a toda costa.
Así que tomé una determinación, un día simplemente renuncié a mi trabajo, vendí la casa y todas mis pertenencias con la mayor discreción posible. Luego tomé a mis hijos y nos mudamos al otro extremo del país, a un pueblo diminuto donde nadie nos conocía y nadie podría encontrarnos jamás. Por años temí que nos localizaran, que ese par de energúmenos no se detendría hasta lograr su cometido. Reforcé todas las medidas de seguridad, cambié nuestras identidades, eliminé cualquier rastro de nuestro paso. Mientras más me esforzaba por borrar nuestra existencia, más paranoia me embargaba. Poco a poco, sin embargo, esa zozobra fue cediendo su lugar a la calma. Encontré empleo como técnico en una fábrica local y mis hijos crecieron sanos y fuertes, libres de las tóxicas presencias que una vez amenazaron con destruirnos. Reconstruimos nuestro mundo desde las cenizas, lejos de aquellos dos monstruos repulsivos. No fue sencillo, por supuesto. Hubo épocas de gran escasez económica, épocas en que los tres solos contra el mundo. Pero valió cada sacrificio, cada gota de sudor y cada noche de desvelo con tal de brindarles a mis hijos la vida que esos dos se habían empeñado en arrebatarnos. Han pasado ya 15 años desde aquella fatídica tarde en que volvieron a presentarse. En todo ese tiempo jamás volví a saber de ellos ni me atreví a averiguar su paradero, aunque a veces una vocecita en mi mente aún se lo pregunta. ¿Habrán continuado con su abyecto estilo de vida? ¿Seguirán jactándose de su mentira con ese bastardo por hijo? ¿O al final la soledad, la miseria y sus propios demonios internos habrán acabado por tragárselos? Procuro no pensar en eso, no envenenarme más la existencia, pero a veces las dudas insurgen desde lo más hondo de mis entrañas. Solo sé una cosa, desde que huimos no ha habido un solo día en que me arrepienta de haberlo hecho. Por muy extrema que la decisión pueda parecer, fue eso o condenar a mis hijos a un pozo sin fondo de amargura y desdicha. Ellos no merecían tener que cargar con esas cadenas, no cuando ya habían sufrido demasiado. Por eso, cuando en las noches estrello a mis hijos contra mi pecho y contemplan las estrellas desde el porche de nuestra cabaña, me siento pleno e inmensamente agradecido. Porque al final del día, esta es nuestra familia, una auténtica, sin mentiras ni traiciones contenidas. Una verdadera familia de hombres de bien que nunca más se dejará envenenar por los demonios del pasado.